Es San Mateo capítulo 25, versículo 21. Dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este texto, mi hermano, es la respuesta que se le dio a un siervo que Jesús presenta en la parábola de los talentos. Ya sabemos que Jesús en esta parábola presenta a tres siervos, tres personas que reciben de su amo o patrón una cantidad diferente de bienes que su patrón les deja. Y cada uno lo ha de administrar mientras él está ausente. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y cuando regresa, los llama para que le informen de lo que hicieron durante su ausencia. Así que el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 trabajaron con aquellos bienes y lograron duplicar con una ganancia del 100%. A ambos se les felicitó de la misma manera y se les dijo igualmente con estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ya sabemos que el que recibió 1 no trabajó con ese bien del Señor. Aunque no lo perdió, no hizo nada. Y por eso su patrón lo desocupó y le quitó lo que le había dado y se lo entregó al que tenía 10 talentos. El mensaje de esta parábola, mi hermano, tiene vigencia hoy en nuestra relación con el Señor Jesucristo. A cada uno el Señor nos ha dado de su gracia. Nos ha dado algo según la capacidad que cada uno tiene. Ciertamente hay diferencia en lo que se recibe para administrar, porque va de acuerdo a nuestra capacidad, la capacidad que cada uno tiene, pero la recompensa es igual. Bien, buen siervo y fiel. La recompensa sigue siendo igual para el que pone en acción los bienes que Dios, el Señor, le ha confiado y le ha dejado. Conviene entonces que en esta tarde consideremos usted y yo en esta hora, mi hermano, mi hermana, qué tan ocupados estamos con los bienes que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, sabiendo que tendremos que darle cuenta al Señor. Y como dice la lectura que tenemos, Él seguramente quiere que pasemos de lo poco a lo mucho. Lo poco corresponde a esta existencia, pero lo mucho corresponde a la eternidad. Aquí se habla de un gozo eterno para aquellos que trabajaron los bienes que el Señor les dejó. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí ciertamente nos gozamos poco, pero en el Señor nos gozaremos por la eternidad. Y aunque lo que hagamos aquí es poco, debemos hacerlo con gozo. Nada con reniegos, nada con presiones,
nada con competencias. Dice el apóstol San Pablo a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, la brevedad de la existencia humana debe vivirse con gozo. Si esperamos pasar a lo mucho, debemos tener presente que en lo mucho predomina el gozo, la felicidad, la satisfacción. Esto es entrar en el gozo de tu Señor. Si sabemos que se espera una eternidad de gozo, tenemos entonces que ejercitarnos aquí, en lo poco, siendo felices, haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Todo lo que tiene que ver con una acción divina a través de nosotros ha de hacerse con amor, y el amor produce gozo. El apóstol Pablo decía a los romanos: gózate, gózate en lo que esperas. ¿Qué le gusta más a usted, mi hermano, mi hermana? ¿El gozo o la tristeza? Es obvio que todo mundo dice, pues claro, que el gozo, al Señor también. Y Él no le gusta vernos tristes. Yo creo que por eso Dios también creó la música, porque todo mundo puede gozarse con la música. Así que piensa en esto, mi hermano. Si lo poco se hace con tristeza, con pesar o por obligación, seguramente que no califica para lo mucho. Todo aquel que en lo poco, en esta existencia que es poco, hace las cosas por obligación, con tristeza, no califica desde este momento para el gozo del Señor, para lo mucho. Solo pensemos en 3 prácticas simples y comunes que son bienes que Dios nos da igualmente para todo mundo: orar, dar, congregarse. Hablemos de 3 que son bienes de Dios que nos da a todos por igual. Y para calificar para lo mucho, tenemos que ser probados en lo poco, en lo general y luego también en lo particular, en lo que Dios da diferente a cada persona según su capacidad. Ya lo dijimos, lo poco en lo común, en lo general, en lo que todos participamos, debemos ejercitarnos en el gozo. Hablamos de un gozo temporal aquí, que nuestra alma disfrute, que nuestra alma sienta ese gozo que nos estimula, porque creo que hay bases bíblicas para comprobar que a Jesús, el Señor, le gusta ver gente gozosa. Y al principiar su ministerio, Jesús llega, ustedes se acuerdan que llega a una boda. En una boda debe haber alegría, ¿verdad? Debe haber gozo. ¿Se imaginan en una boda los novios con un rostro caído, llenos de tristeza? Y llega Jesús. Ahí estaba su madre. Era una boda. Ahí estaban todos los invitados. Y se acerca la madre de Jesús y le dice: no hay gozo.
Todos están entristecidos, como diciéndole, haz algo. Aquí en el tiempo en que vivimos, pues se soluciona con algunas cosas, ¿no? Se trae un payaso o alguien que haga reír a la gente. Pero en esa ocasión no había todavía ministerio de payasos. Y se acerca la madre de Jesús y le dice, no tienen vino. El vino es el símbolo de gozo. Y entonces aquella mujer, preocupada por la tristeza que había en la boda, se acerca y con el padre de la novia, los organizadores, y les dice, hagan lo que él les diga. Y entonces Jesús hizo ahí su primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Ahí los discípulos empezaron a creer en Jesús de una forma total, porque vieron cómo Jesús hizo las cosas para que el ambiente cambiara. Lo poco, mi hermano, ahora en lo particular, en lo que Dios nos da diferente a cada uno, según la capacidad. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. Ahí el Señor hace diferencia entre unos y otros, porque no ve precisamente al individuo, sino su capacidad. Y Él nos tiene ya señalados desde la fundación del mundo cuál es nuestra capacidad. Y así como a aquellos dio a unos 5, a otro 2 y a otro 1, a cada uno de nosotros nos da algo. No todos somos llamados para hacer lo mismo. Sería una vida muy monótona. Estaría muy aburrido todo. Pero Dios quiere que el bien que tenemos y que lo designó a cada uno de nosotros diferente que a los demás, lo ejerzamos con gozo aquí en la tierra, aquí en esta brevedad de la existencia. Y lo que esperamos es calificar para el gozo por la eternidad. Y si no estamos acostumbrados a gozarnos en lo poco, no calificamos para gozarnos eternamente. Por eso tenemos que pasar por la prueba aquí en la tierra. No tenemos que cambiar el programa de Dios por los programas nuestros. A veces somos dados a cambiar lo que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos ha dado por nuestros propios programas. Y lo que hagamos aquí durante esta experiencia humana siempre será poco. Nadie puede decir que ya hizo mucho. Dijo Jesús, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nadie puede decir, yo ya en el tiempo que tengo ya hice demasiado. No. Si alguien viviera 100 años sirviendo al Señor, nosotros pensamos que es mucho tiempo, pero para el Señor es poco. Representaría un equivalente a menos de 2 horas y media de servicio al Señor en 100 años. Porque si tomamos literalmente lo que la Biblia dice al respecto, dice que 1000 años en el Señor es como un día. Y si alguien vive 100 años, equivale a la 10ª parte de un día. Menos de 2 horas y media en 100 años. Y si eso lo queremos ver en un año, estaríamos hablando de menos de 1 minuto y medio
por año de servicio al Señor. Pero si lo vemos por semana, estaríamos hablando de menos de 1,5 segundos por semana. Y si queremos ver un día de servicio nuestro, bastaría algo así como el tiempo que dura un chispazo cuando chocan 2 alambres de corrientes diferentes. Eso sería si consideráramos literalmente que 1000 años en el Señor es como un día. Entonces, eso es poco. Nosotros podemos decir, yo ya he hecho mucho, ahora le toca a otros. O yo como pastor ya he ocupado muchos años sirviendo al Señor en el pastorado. He predicado más de 1000 sermones. Pero, ¿qué es eso? Eso es poco. Conviene entonces analizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos podemos llegar a ser siervos inútiles? Y Dios prueba la fidelidad. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que espera lo mucho es porque sabe vivir en fe. En lo poco se practica la fe. La fe es para esta existencia. Es la que nos prepara para vivir la eternidad. Así que el que sabe vivir en fe en lo poco, porque ejerce la fe aquí, está preparándose para lo mucho. Está probándose para calificar. El apóstol San Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta: probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es importante que en este tiempo estemos ejerciendo la fe. La fe es acción, la fe es dinámica, es una dinámica para este tiempo. Y si hacemos lo poco por fe, tenemos certeza de lo que esperamos. Entra en el gozo de tu Señor. Eso espero, eso esperamos. La declaración del Señor que diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tomemos en cuenta que lo que el Señor nos ha dado ahora a nosotros son bienes de Él. Todo es tuyo, como dijera el rey David, y de lo recibido de ti, de eso te damos. Dice el contexto del texto que leímos: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor espera, mi hermano, que nosotros administremos bien. El apóstol San Pablo lo dice a los corintios: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tomemos en cuenta cuántos bienes recibimos de Dios todos los días. Recibimos el bien del tiempo, el bien de la salud, el bien del cuerpo, el bien de la familia, el bien de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, el Señor nos tiene aquí en la tierra para demostrar que pertenecemos al reino de Dios. Porque mire cómo se habla del reino de Dios, pero no se hace nada en ocasiones por ser parte del reino de Dios. Y la única forma divina para demostrar que somos del reino de Dios es precisamente tomando el ejemplo que Jesús pone en esta parábola. Trabajar con los bienes que hemos recibido del Señor. Y en esto se requiere que tengamos mucho cuidado en esta ocupación. El apóstol San Pablo le dijo así a los romanos: en lo que se requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si considera usted que Dios le ha dado un bien para servir, simplemente demuestre que pertenece al reino de Dios sirviendo con gozo. Si su bien es provocar alegría en los demás, en el pueblo de Dios, demuéstrelo transmitiendo alegría, porque Dios quiere ver rostros alegres, mayormente cuando se trata de una celebración. Si su bien es la generosidad, recuerde que hay promesas. El generoso será exaltado por su generosidad, porque siempre piensa en generosidades. No nos alcanzaría pues el tiempo para señalar todos los bienes que Dios nos da. Algunos para aconsejar, otros para exhortar, para enseñar, para administrar. El Señor nos ha encomendado bienes diferentes a todos para que le sirvamos en eso. Y cada uno, creo, que puede identificar ese bien divino que está en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente ejercerlo. Pero los bienes que Dios nos da pueden comprobarse a través de la palabra de Dios. Hay promesas. ¿Qué es lo que el Señor me ofrece por hacer su voluntad? Porque no hacemos nada de gratis. El Señor paga, el Señor recompensa, el Señor da a cada uno conforme a lo que ha hecho. Aquí en el mundo muchos nos pueden fallar, muchos nos quedarán debiendo, pero el Señor no le queda debiendo a nadie nada. Así que, si el bien que usted identifica tiene promesa, está justificado por la palabra de Dios, nadie lo puede invalidar. Siempre esa recompensa se cumplirá desde esta existencia humana. Por esto, mi hermano, en esta tarde queda concluido que el Señor quiere llevarnos de lo poco a lo mucho. Él no se quedará con nada, porque nos da de sus bienes para que los ejerzamos en una acción, en un ministerio, de tal manera que entonces podamos disfrutar de su gozo por la eternidad. La pregunta es, ¿está preparado mi hermano con esto? ¿Está preparado para entrar en una dimensión de gozo eterno? Gracias al Señor, mi hermano. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Y recuerde, el Señor quiere que estemos capacitados para entrar en su gozo. El gozo eterno, todo depende entonces de nosotros. Es palabra de Dios. Gracias al Señor, mis hermanos. Pónganse en pie.